Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de febrero de 2018 y esto es La Contracrónica. Llevamos un par de días en los que no se habla más que de bolsa, de mercados financieros, por las caídas primero y las subidas después. Wall Street, de hecho, cerró ayer con una gran subida, la mayor en 15 meses. El Dow Jones subió exactamente un 2,3%, lo que en principio no sería relevante si no fuese por algo que ya todos sabéis, porque hace 2 días el mismo índice se desplomó un 4,5% en solo una jornada. El derrumbe en Nueva York, que generalmente suele abrir este tipo de cosas, no siempre sucede, pero suele suceder. Este derrumbe se contagió inmediatamente a todas las plazas mundiales, desde Tokio hasta Buenos Aires, pasando naturalmente por todas las bolsas europeas. Fue una auténtica jornada de pánico, que no tardó, por supuesto, y como siempre pasa, cuando la bolsa cae un poco, no digamos ya cuando cae un mucho, pasó a ser rebautizada casi en el acto por la prensa como un lunes negro. Les encanta poner esto del negro después. No fue para tanto porque la cosa, como hemos podido ver, se recuperó. El lunes negro, que fue negro, negrísimo, se recuperó rápidamente. Se recuperó con un martes luminoso, es decir, el día de ayer, porque todas las bolsas recuperaron milagrosamente el oxígeno. Andaban todos los que unas horas antes habían estado explicando el derrumbe y diciendo por qué se había ido todo a freír gárgaras, andaban ayer al cierre que no se lo explicaban muy bien. Entre medias, los analistas se han quedado un poco confundidos, no todos, hay analistas realmente buenos de bolsa, porque como sucede en estos casos, y sucede siempre, son muy hábiles en explicar a posteriori lo que nadie, o casi nadie, supo ver a priori. Vamos a dar un repaso a este tema. Es curioso, pero la bolsa arrancó el año en plena euforia. Leí no sé dónde que era el mejor enero en 20 años, al menos para las bolsas europeas. No el mejor enero, pero sí el mejor arranque del año. Los 7 o los 8 primeros días, los mejores que recordaban en los últimos 20 años, es decir, todavía desde el siglo XX. No hace ni 20 años que ha empezado este siglo. Y no solo en Europa. Hace un mes la noticia era que el Dow Jones marcaba máximo histórico tras máximo histórico. Había llegado un momento en el que simplemente no era noticia decir que el Dow Jones, que el índice de referencia de la bolsa de Nueva York, había superado sus propias metas. Era de nuevo plusmarquista de sí mismo y lo que ya venían a decirnos es que, bien, está ya por encima de los 25.000 puntos, que... Ojo, 25.000 puntos hace 3 años hubiera sido pura ciencia ficción, pero ahora ya nos hemos acostumbrado a ellos y que esto, por supuesto, era solo el principio, que a lo largo del año 2018 el rally bursátil iba a ser antológico, iba a ser algo de vértigo, luego había que confluir todos, cuantos más mejor, hacia la bolsa, porque se iban a hacer grandes fortunas en ella a lo largo de este año. Es decir, los millonarios del año 2025 realmente se estaban fabricando hoy, en 2018, gracias a estas subidas de la bolsa. Pues bien, ni un mes más tarde, no olvidemos, estamos a 7 de febrero, es decir, un mes y una semana después de que empezase el año, el rally se ha parado en seco. Luego es cierto que ha vuelto a arrancar, pero de entrada se ha parado en seco. Lo ha hecho como era de prever, de manera total y absolutamente imprevista. No, eso es lo único que podemos saber iba a decir del mercado financiero, de todos los mercados. Nadie sabe realmente cuántos automóviles se van a vender el año que viene. Por más que digan, hay una previsión de que se va a aumentar las ventas, hay una previsión, luego ya veremos cuántos se venden, porque hay un montón de elementos que no dependen de ti. Esa es una de las grandezas de los sistemas de mercado libre, y es que no hay ningún dictador que los gobierne y que pueda decir lo que hay aquí y lo que hay allá. Y cuando aparece un dictador que pretende gobernarlos, suele columpiarse, como hemos tenido ocasión de ver a lo largo del siglo XX, en el que proliferaron los dictadores económicos. Por suerte no vivimos en ninguna de esas sociedades orwellianas y al final la economía, es decir, nosotros mismos, actúa de la manera que tiene que actuar, de una manera imprevisible. Bueno, esto de que la bolsa iba a caer hace 2 días, había algunos que habían dicho que se iba a producir una corrección, lo cual tampoco es nada del
otro mundo. Cuando la bolsa sube mucho, lo normal es que de una manera u otra se termine corrigiendo a sí misma. ¿No? Ha sucedido siempre y seguirá sucediendo. El resto, pues, tranquilamente se dejaban remolcar por la euforia, por el buen tono que había en todos los parques, tanto en Estados Unidos, como en Europa, como en Asia, como en Hispanoamérica. En todas partes las cosas iban bien. ¿Y por qué temer? ¿Por qué pensar que iban a ir peor? ¿No? El hecho es que los fundamentales, es decir, la realidad contante y sonante, los fundamentales son los datos extraídos de la realidad, la gente que hay trabajando, el crecimiento del PIB, los índices de producción industrial, etc. Es decir, la economía, en definitiva. Los fundamentales invitaban al optimismo. Todo el primer mundo creciendo con fuerza y además sincronizadamente. Estamos en un momento en el que tanto el Extremo Oriente, es decir, China, Japón, como Europa, como los Estados Unidos, crecen y crecen bien. No unas cifras espectaculares, pero crecen bien. Buenos datos de empleo a ambos lados del Atlántico y, por qué no decirlo, cierta euforia. No la de la última burbuja, pero se respira en el ambiente económico mundial y eso lo traslada muy bien la prensa salmón, la prensa económica. Se respira cierta euforia de que las cosas van estupendamente y además desde que salieron los buenos datos económicos de los Estados Unidos a finales del año pasado, pues la idea es que va a ir mejor todavía. Podríamos pensar bien, la euforia es buena para la economía, ¿no? Es bueno que la gente se encuentre bien y diga, tengo esto, pero es que el año que viene por estas fechas tendré más o estaré mejor de lo que estoy ahora. Eso a cualquiera que le preguntemos, ¿crees que estar eufórico es bueno? ¿Crees que pensar que vas a tener mejor empleo y más ingresos y te vas a poder cambiar el coche y estas cosas es bueno? Bueno, a lo mejor a título individual sí, aunque no del todo, ¿eh? La euforia nunca es buena y nunca es buena para nada. Ni para el fútbol, ni para la vida privada, ni por supuesto para las finanzas. Cuando yo veo euforia en algo, automáticamente desconfío. Ya sabéis cuántos partidos de fútbol se han perdido porque los jugadores se ponen eufóricos cuando todavía quedan 15 minutos de partido y les empatan, e incluso algunas veces pierden el partido en los últimos 15 minutos y han sido víctimas de la euforia. En economía es muy habitual. Prácticamente todas las crisis han venido de ahí. Es decir, si algo nos enseña la historia económica, al menos la de estos 2 últimos siglos, es que todos los grandes dramas, o en muchos casos tragedias, más que dramas, han venido precedidos de euforias. La última la tenemos tan cercana que podemos casi tocarla con la mano. Yo vivo en un país que padeció una euforia casi enfermiza. En los años 2006, 2007, aquí más o menos se decía, o decían algunos, que se podía atar a los perros con longanizas. No era cierto, por supuesto, pero sí, efectivamente, las cosas iban bien. Había euforia, había un optimismo desbordado. Lo que terminó de desatar la euforia actual no fueron los fundamentales de la década pasada, que si la vivienda, que si la gente pidiendo créditos y la banca concediéndoselos sin mirar siquiera si tenían un empleo. Lo de la euforia de este último año, del año 2017, podríamos limitarla casi al puro mercado financiero, no ha traspasado todavía al menos a la economía más pegada a la calle. Fueron las noticias de la buena marcha de la economía norteamericana, que, como bien sabemos, crece con vigor, crea empleo, y lo que es mejor es que, según nos han contado los propios norteamericanos, va a crecer mucho más, va a crear mucho más empleo y sobre todo ese empleo estará mejor pagado. Y estará mejor pagado no porque los empresarios sean muy, muy buenos, que hay de todo, o muy generosos, que también hay de todo, sino porque la reforma fiscal de Trump les ha dejado un pequeño remanente, que una parte de ese remanente han considerado que era buena idea destinarlo a salarios. Luego aquí es fácil hacer una ecuación sencilla. A más gente trabajando y con más dinero en el bolsillo, pues esto se traduce en primer término en más bienestar. El país en el que trabaja todo el mundo y ganan más dinero, pues hay más bienestar. La gente puede comprar más cosas, contratar más servicios o directamente ahorrar, que es, a mi juicio, una cosa que produce un gran bienestar.
pero bueno, que dispone, y bueno, el ahorro lo que te quita es miedo del futuro. Te dabas los ahorradores que contratan seguros, contratan, qué sé yo, planes de pensiones, les produce una gran satisfacción, porque saben que el día de mañana pues estarán más o menos cubiertos en el caso de que les vaya muy mal. Pero bueno, que se traduce eso en primer término, en mayor bienestar, pero también puede provocar que aumenten los precios, porque la demanda recrece. Es decir, donde antes una tienda X tardaba tanto tiempo en liquidar el stock, pues resulta que con más gente trabajando y más dinero, liquida el stock a toda prisa y tiene que pedir tiene que pedir nuevo inventario. Esto, por supuesto, multiplicadlo por el factor que queráis, porque nuestra economía la economía mundial es muy grande y muy compleja. Es decir, los pedidos aumentan y hace que ese bienestar se traslade también a los fabricantes, a los que cultivan tomates y realmente a todo el mundo. Esa demanda es inevitable que provocará, como diría un técnico, tensiones en los precios. Es decir, hará que se inflame un poquito o un muchito, depende, la inflación. Los bancos centrales, que tratan de gobernar lo ingobernable, lo que desean es un crecimiento económico moderado, sin grandes aspavientos y sin fuegos artificiales, que sea un crecimiento moderado, estable. Eso es una cosa que han aprendido también de los 2 últimos siglos. Crecer un 2-3% es una cosa que está bien, especialmente en una economía madura. Evidentemente, en una economía de un país del centro de África, un 2% no es nada, necesitan mucho más porque vienen de muy abajo, pero no es el caso pues, de los Estados Unidos o de Alemania. En cualquier país europeo con un 2-3% se puede dar con un canto en los dientes, pues además de ese crecimiento moderado, que no haya presiones inflacionarias, importantísimo, tanto la Reserva Federal como el Banco de Inglaterra, como el Banco Central Europeo. Uno de sus mandatos es la estabilidad de precios y que más o menos la economía avance lenta, pero de manera razonablemente confortable, tanto para ellos como para los que padecemos sus decisiones, que somos el resto de ciudadanos. Ellos lo denominan, bueno, ellos, no ya la banca central, sino los que entienden de estos temas, lo denominan a este escenario, lo llaman el escenario Ricitos de Oro. El Ricitos de Oro por el cuento infantil famoso, no sé si lo habéis leído. Si lo ha leído alguien, que me lo mande para la contraportada y lo podemos comentar. Es un cuento para niños, pero está muy bien porque se extraen muchas lecciones. Ricitos de Oro y los 3 osos se llama este cuento. Bueno, ese es el escenario en el que nos encontramos ahora, por abreviar. Es decir, en el punto más dulce del ciclo. Tenemos crecimiento, bajo desempleo, y además decreciendo en todos los países, o en prácticamente todos, siempre hay alguna excepción, obviamente. Materias primas baratas, pero no excesivamente baratas. Y como consecuencia, pues, una política monetaria ligeramente expansiva. Y, por supuesto, una inflación contenidísima. Es decir, el escenario que al banquero central le encanta, le pone los ojos en blanco. Cuando alguno de estos elementos se le descoloca, es decir, aumenta el desempleo o el crecimiento se resiente, puede ser por múltiples causas, pero bueno, pongamos por caso porque ha habido un terremoto, entonces hay que intervenir rápidamente. Un terremoto, se ha destruido parte del tejido productivo. Estoy poniéndome en el escenario cataclísmico, tampoco hay que irse tan lejos, pero bueno, en el caso de que de que el crecimiento se resienta, o por ejemplo que la inflación repunte. No olvidemos que ellos tienen el monopolio de la emisión de moneda, es decir, es así que no pueden influir sobre la producción directamente, quiero decir, es decir, no pueden llegar a un empresario de minas y decirle que tiene que detener automáticamente de extraer, de pararse en seco y dejar de extraer hierro, o aún presentarse en una acería y decir, no produzca usted ni un barrote más, un lingote más de acero porque no hacen falta, o produzca unos cuantos más. Eso no pueden hacerlo, pero sí tienen capacidad sobre el mercado de dinero, capacidad que le concedieron los gobiernos hace ya un siglo. Es decir, si se les dispara la inflación, o temen que se le va a disparar la inflación, siempre sienten la imperiosa necesidad de intervenir. Una imperiosa necesidad que además está dentro de su mandato. En el caso del BCE es así, está así por escrito, en letras de oro.
En ese caso lo que harían es, esto es previsible, lo que harían es subir los tipos e interrumpir de inmediato las inyecciones de liquidez al sistema. El Banco Central tiene pocas herramientas más. Lo de los tipos ya no le funciona como les funcionaba hace 15 o 20 años. Están con el tema de meter dinero a mansalva o a menos mansalva, pero de crear dinero y de enchufarlo ahí, o como hacen en Estados Unidos, comprar bonos del gobierno. Eso al mercado financiero, especialmente a la parte que toca con la bolsa, le produce pánico, le produce especialmente que se interrumpan las inyecciones, los cañonazos de liquidez. O que le suban los tipos. A dinero más caro habrá menos dinero y, por lo tanto, menos inversión canalizada a través de ese mercado. Solo esto ya ayuda bastante a entender lo que pasó el lunes pasado. No lo explica completamente, pero ayuda más o menos a saber por dónde van los tiros. Pero creo que hay algunos factores más que explican el batacazo, o los posibles batacazos que puede haber a lo largo de 2018 en el mercado de valores, que este quizá no sea el último. De que nos encontremos con otro lunes negro, quizá no cae el lunes, quizá cae el jueves, en el mes de abril o en el mes de septiembre. Por ejemplo, el mercado de los bonos. Si la banca central, esto vale tanto como para los Estados Unidos como para la zona euro, o para la propia Inglaterra o cualquier país que tenga un banco central importante y que gobierne una divisa importante. Pues si la banca central subiese los tipos, traería consigo que la renta fija, es decir, bonos, letras, obligaciones, etc., gana rentabilidad. La renta fija que está ligada a la inflación, quiero decir. Como la cantidad de dinero es limitada por hacerla crecer, pero de manera que no se note demasiado, lo que empieza a invertirse en renta fija sale en buena medida de la renta variable corporativa. Es decir, esas empresas que tienen sus bonos colocados en el mercado para financiarse recibirían de este modo un doble castigo. Por un lado, la inflación en sí misma, que ya es un castigo para cualquier agente económico, y por otro, la fuga de inversores hacia la renta fija, que la consideran más atractiva. A fin de cuentas, uno compra una letra o compra un bono del Estado para guardar su dinero y recuperarlo con un interés. Es un dinero que no vas a consumir tú, entiendes que va a consumir otro, en este caso va a consumir el gobierno en pagar funcionarios, construir autopistas y cosas por el estilo, y entiendes que no lo hará tan mal porque, o que no lo hará desastrosamente mal y que al final recuperará ese dinero y te lo devolverá con su preceptivo interés. Y como lo que quieres es guardar el dinero, pues vas a un sitio donde te lo guarden bien y además el interés sea mayor. A fin de cuentas, invertimos en una empresa y no en el gobierno, que tiene que manu militar y puede expropiarnos de todo lo que tenemos, es porque la empresa nos da sus bonos, nos dan una rentabilidad mayor. Subimos el riesgo de que quiebre, el Estado no puede quebrar, pero a cambio nos da un poco más. ¿Qué pasa cuando la renta fija aumenta su rentabilidad? El hecho es que, según los expertos, los que saben de estos temas, los activos de renta variable están sobrevalorados. Eso lo he leído varias veces a lo largo de por lo menos los últimos 3 meses. Y bueno, ¿esto cómo puede ser? ¿El mercado sobrevalora? Pues sí, a veces infravalora. El mercado está continuamente calculando precios. Esto es posible y además sucede siempre. Sucede siempre que la economía va bien. Cuando la economía va mal, quizás sucede lo contrario. Las ventas crecen y las previsiones son buenas. Más gente tiene empleo, pues más dinerito para gastar, más dinerito para invertir. Ideas que estaban ahí, que nadie financiaba, de pronto encuentran a alguien que las financie y aparecen nuevos inventos, nuevas tecnologías, nuevos productos, o los mismos pero mejores. Es decir, lo que podemos ver o intuir, por lo menos, es que la bolsa estaba hinchada. Para lo cual tampoco hay que ser Warren Buffett. No hay más que mirar los principales índices de todo el mundo desarrollado. Bueno, pues especialmente el Dow Jones, que es el de referencia mundial. En el Dow Jones 2017 fue un año épico. Es que no encuentro otra palabra mejor para describirlo.
El Dow Jones subió solo en un año, en 12 meses, subió 5.000 puntos. Era la mayor subida de su historia. A finales de diciembre andaba toda la prensa escandalizada, pero bueno, escandalizada y maravillada, por supuesto. 5.000 puntos en un año. Empezó el año con 20.000 y lo terminó con 25.000. Caray, eso es un 25% de incremento. La economía estadounidense, que va bien, creció el año pasado, el PIB no se sabe todavía al final, pero en torno a un 2,5%. Caray, va bien, pero no tan bien. Si miramos esto en Estados Unidos, pues si miramos en otros mercados, en España, por ejemplo, sucede algo parecido. No tan radical, pero sucede algo parecido. El IBEX 35, que es el índice de referencia de la bolsa española, subió en 2017 un 7,4%. Y eso que al final del año pues hubo todo aquel problema de Cataluña, etcétera, y se resintió, que podría haber subido incluso un poco más. Podría haber llegado al 8%. El crecimiento del PIB en España ronda el 3%. Andan todos dándose besos o lanzándose besos los unos a los otros por eso, y me alegro que así sea, pero vemos que de nuevo hay cierta disparidad. Pero es que nos vamos a otros mercados, a otras bolsas, como la de Londres, creció un 7% en 2017, la de Frankfurt un 12% fue, la de París creo que fue un 9%, es decir, en todos los casos unos incrementos considerables. Pero si miramos el crecimiento del PIB en todos esos países, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, vemos que no ha sido ni muchísimo menos, ni la mitad, menos de la mitad. Es decir, que hay cierto desacople entre el crecimiento del PIB y el desempeño de la bolsa. Esto es por lo menos lo que se ve. Y ojo que esto no es cosa de ahora, ¿eh? Todavía recuerdo en 2009, cuando cerraban cientos de empresas a diario, el IBEX se puso por encima de los 10.000 puntos. Se había derrumbado hasta los 6.000 con motivo de la quiebra de Lehman y el golpazo gigantesco que se dio toda la economía mundial a principios de 2009, pues se puso rápidamente a 10.000 a finales de aquel año. Bueno, a 10.000 y a 11.000. Banco Central Europeo mediante. Yo recuerdo en aquel entonces que es cuando montamos Libre Mercado y recuerdo por las mañanas que nos quedábamos, Manuel Llamas y yo, mirándonos porque lo que nos rodeaba en el mundo era pues, empresas que cerraban, compañeros que se quedaban sin trabajo. Nosotros estábamos muertos de miedo por quedarnos sin empleo y veíamos que en el Palacio de la Bolsa pues era una fiesta un día tras otro. La pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿y estos cabrones de dónde sacan el dinero? Si están todas las empresas cerrando. Pues bien, esto os estoy hablando de 2009, como veis, hace casi 10 años, y la cosa se ha mantenido. La fiesta, el fiestorro, se ha mantenido. Yo entiendo que a la gente de la bolsa, el mundillo de bursátil, pues esto de que el Banco Central Europeo bombee más y más dinero, esto les encante, es lógico. Pero ellos tienen que entender que cuando el Banco Central Europeo deje de bombear, o hay riesgo de que vaya a subir los tipos, que viene a ser una cosa parecida, pues se seque el estanque y entonces, como dice la Biblia, no sé exactamente qué evangelio, pero uno de ellos lo dice porque lo he leído, dice aquello que de allí será el llanto y el rechinar de dientes, que es exactamente lo que pasó el otro día. Como ha durado poco y ha sido, o no ha sido, mejor dicho, no ha sido propiamente un cataclismo, a pesar de como lo puso la prensa, ya sabéis, lunes negro, etcétera, pues ahora respiran aliviados. La verdad es que no es para menos, sobre todo después de la que se dieron el lunes pasado. Pero no sé, esa adicción que tienen los mercados financieros con la banca central, al final quizá sería bueno que se la hiciesen mirar, porque estos son sus inevitables efectos. Tomás Leiva, que es un oyente chileno de la Contracrónica y además de oyente, y además de chileno es patrono de este programa. Repito, patrono, gracias a gente como Tomás, puedo estar aquí todos los días con vosotros. Pues bien, Tomás Leiva quiere continuar un debate que abrí yo el otro día de manera involuntaria y accidental. No, me pasó por la cabeza mientras estaba tratando otro tema que nada tenía que ver con esto. Hablaba de Ecuador concretamente.
me pasó por la cabeza, lo solté, como hice una de mis digresiones y se quedó ahí, lo dejé en el aire y no ha tardado mucho Tomás en recoger el guante. Venía a decir, para el que no escuchó, de los que lo escuchasteis el programa el otro día sobre Ecuador, que en la América hispana se habrían ahorrado muchos disgustos si en lugar de independizarse como repúblicas presidencialistas lo hubiesen hecho como monarquías parlamentarias. Como una monarquía parlamentaria. Bueno, pues sí, como lo que es Canadá, por ejemplo, que es un país americano también, o con lo que es Australia. Entonces, había dejado esa idea en el aire, luego ya continué con mi narración de lo que había pasado, acababa de pasar en Ecuador, y la cosa se queda ahí. Pues se quedó ahí. Pues muy bien, esto es lo que nos cuenta Tomás, y nos lo cuenta desde Chile. Como chileno, la verdad que la posibilidad de tener un sistema parlamentario es bastante tentador. La posibilidad de que los parlamentarios no logren conformar gobierno y el Estado se mantenga estancado por semanas, meses u ojalá años, es una idea que me llama bastante la atención. Ahora también, una monarquía como la de Liechtenstein también es bastante atractiva. Pero para ser chileno, la verdad que el sistema presidencialista que tenemos, a lo menos nosotros, hasta ahora se ha mantenido bastante sólido. El último caso de populismo extremo fue Salvador Allende hace casi ya medio siglo. Y el siguiente intento, que fue el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ya tiene sus días contados. Pues sí, Tomás, efectivamente lo que nos dices es cierto. Chile es, o ha sido, hasta la fecha, un caso de estabilidad asombrosa en la América hispana. Que yo creo que exceptuando el tema este de Pinochet, que tuvieron entre los años 70 y 80, durante el resto de la historia republicana de Chile ha sido un país modélico, sobre todo si lo comparamos con sus vecinos, pero es una excepción. Es una excepción junto con Costa Rica y alguno más. El resto, como bien sabemos, el resto de países de Hispanoamérica han coleccionado dictaduras y presidentes hipervitaminados que han hecho de su capa un sayo. Esto a poco que uno conozca y yo me he tomado el trabajo de estudiar bien la historia de toda Hispanoamérica, desde México hasta la Tierra de Fuego, el país por país. Algunos los conozco más, obviamente, los grandes, y otros menos. Algunos incluso que son pequeños, como Guatemala, lo conozco muy bien porque estuve allí y además es un país al que tengo mucho cariño, pero vamos, que todos, no hay país que no conozca su trayectoria histórica desde 1820 aproximadamente hasta el día presente. La verdad es que en algunos ha sido un auténtico desastre. Bien, por esa razón, solté eso el otro día. Si nos vamos al extremo norte del continente, es decir, no muy lejos de México, hay que cruzar solo los Estados Unidos, lo que nos encontramos, bueno, como sabéis, es Canadá, y allí hicieron lo contrario. Es un país plenamente soberano, pero que tiene un sistema parlamentario y una reina, es una monarquía parlamentaria. Como hay una reina de Canadá, sí, para el que no sepa, la reina de Canadá es la reina Isabel de Inglaterra, es también de otros 15 países o otras 15 monarquías parlamentarias, que los más grandes son Canadá, Australia, pero luego hay un montón de antiguas colonias inglesas, las islas del Caribe, por ejemplo, las Bahamas también está. Vamos, el caso de Canadá, que es un país grande, es decir, no es una islita minúscula en el Caribe, pues lo que nos encontramos es un país que ha funcionado muy bien. La reina, ¿y cuál es el papel de la reina? Bueno, pues la reina nombra un gobernador general, en el caso de Canadá es una gobernadora, que no tiene ningún poder ejecutivo y que se encarga exclusivamente de representar a la reina. Un papel, digamos, puramente protocolario, que es el papel de los reyes en Europa también. Y en todo caso de otorgar cierta estabilidad al sistema, no tiene ningún papel constitucional, político, quiero decir, ejecutivo, y de enlazar la Canadá presente con la Canadá pasada. Y eso a la vista está después de todos, en concreto del último siglo, que le ha otorgado bastante estabilidad. Algo similar sucede en Australia, que aunque no está en América, no deja de ser un país muy similar a cualquier antigua colonia europea, poblada por europeos, etcétera, en la que se habla inglés, o el caso de Nueva Zelanda, que es un país más pequeñito. Se independizaron, pero sin practicar una ruptura traumática con su pasado, sino incorporándolo. Es decir, simplemente se apoyaron en su pasado y abrieron una nueva fase en su historia. Es decir, Australia es tan independiente como Argentina o como México. No tiene ningún tipo de... Nadie decide desde Londres ni nada, pero a pesar de todo,
En Canberra hay un gobernador general, pues creo que se llama así, Governor General, en este caso sí es un hombre, el de Australia, que lo nombra la reina, nada más. No sé, yo simplemente ahí lo dejo, espero vuestras contribuciones, me parece que es un tema que está muy bien, ya sabéis, estos debates que se abren en la Contracrónica y que luego nos duran meses, y vamos aquí aportando todos un poco, y al final, pues quizá, y como somos tantos y de procedencias geográficas tan diversas, porque este sí que es un programa transatlántico en el mejor sentido de la palabra, hay oyentes de todas partes. Tomás no es el único oyente de Chile, hay unos cuantos más y me consta que hay gente de México, de Ecuador, de Argentina, de Guatemala, por supuesto, de Costa Rica, de prácticamente no, de todos, sin excepción. Así que podemos todos poner nuestro granito de arena y también, por supuesto, desde la propia España. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Terminamos con Pizarro, como siempre, que nos tiene su comentario de hoy dedicado al Brexit. Tras la foto de la concordia entre la Unión Europea y el Reino Unido, llega el momento de redactar un acuerdo que resultará desfavorable para el Reino Unido en todos los supuestos, pues él es el deudor y él es quien ha de modificar su legislación. Lo peor no es su posición débil, sino que quien ha de gestionar esa posición no tiene ni las ganas, ni la inteligencia, ni los apoyos necesarios para hacer de la necesidad virtud y de la debilidad una ventaja. La Unión Europea no tiene especial prisa en mostrarse sin uno de sus pilares y Teresa no tiene especial prisa en quedar en evidencia. Por lo que la actitud de demora, que ha sido la que ha regido la negociación hasta ahora, será la que siga rigiendo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues con este comentario de Pizarro terminamos la edición de hoy de la Contracrónica. Yo aquí ya apago el micrófono, me voy a dormir y me despido de vosotros hasta mañana.